Hola, buenos días. Mi nombre es Celeste de Reina Villalón. Soy estudiante de la carrera de Lenguaje y Producción Audiovisual. Estoy en tercer semestre y el día de hoy estaré realizando un análisis sobre unas fotografías que realicé dentro de estos días referente a una lectura que contiene temas bastante complicados, densos y algunos tabús dentro del mundo y de México, de hecho. Y básicamente estaré explicando cómo tomé las fotografías y cómo se relaciona el concepto con la fotografía como tal. Entonces los dejo con las siguientes imágenes. La muerte infantil es el primer tema con el que empezaré esta serie fotográfica, en donde estoy mostrando un oso de peluche, el cual tiene mal formada la cara, si se puede decir. Es una foto de montaje, es decir, yo realicé los elementos y lo tomé con un propósito en específico, el cual es mostrar por medio de un oso de peluche cómo se puede maltratar, malformar y quebrar la infancia y lo infantil de un niño. Dentro de la lectura con la que nos estamos basando, se puede observar distintos casos donde se comete esta violencia al niño, ¿no? Por ejemplo, que se les da medicamento, analgésicos, para poder tenerlos dormidos y que no puedan pedir necesidades básicas. Es un tema bastante fuerte y por ello quise realizar una fotografía de ello. Es algo, se puede decir, metafórico, ya que estoy utilizando un oso de peluche, pero quería dar a conocer o dar a interpretar esto, el cual es el daño de las infancias que tenemos dentro de la sociedad. La siguiente fotografía es de tipo documental, en donde no quise mostrar nada más, solamente que la mano y un cigarrillo. Esto con la intención de demostrar la ansiedad, ya que muchas personas utilizan ciertas adicciones como lo es el ser fumador para poder saciar la ansiedad que sienten, al igual que muchas situaciones más como lo es el alcoholismo, la drogadicción, ciertos detonantes de enfermedades mentales que son causantes de la ansiedad. Es bastante importante demostrar esta situación y esta problemática, ya que después de la pandemia hemos sido cómplices de una segunda pandemia, la cual es una batalla contra las enfermedades mentales que la pandemia trajo con ello. La siguiente imagen es la ideología religiosa. Esta fotografía la tomé en la casa de mis padres, en donde se tiene una religión bastante marcada, la cual es el catolicismo, y se puede ver, o quise retratar esto, ya que dentro de la cocina existe esta figura de una virgen, en donde cuando llega a suceder una situación de estrés o de peligro, ellos llegan a prender una veladora, ya que existe esta creencia. Dentro de la lectura se hace hincapié de cómo las ideologías o las religiones llegan a tener bastante peso, o más peso que las enfermedades mismas. Es decir, que llega a suceder que un pariente se enferma y recurren a primera mano a la religión, como lo es prender una veladora, rezar, orar, y muchas situaciones de este tipo, en donde algunas veces se deja a la persona totalmente a la creencia o a la religión, en lugar de tomar cartas en el asunto con doctores o de algún tipo así. Entonces, con esta fotografía quise poner todo el impacto que tiene la religión sobre nosotros como sociedad, y creo que es muy notable que aquí en México o aquí en Monterrey se tenga muy marcada la religión del catolicismo y del cristianismo. La siguiente fotografía es de tipo montaje, es decir, yo puse a la persona y puse las píldoras con la intención de demostrar algo, lo cual es los medicamentos, la fuerza que tienen los medicamentos dentro de nosotros. Hay una historia que me impactó bastante dentro de la lectura, la cual habla sobre cómo ciertos integrantes o la misma familia le daban medicamentos analgésicos al infante, que va de la mano de hecho con la primera fotografía, para poder controlarlos o poder calmarlos y que no estén llorando o que no estén llamando tanto la atención
y el pariente, la persona encargada del infante, poder descansar un rato más. Para mí es bastante importante este tema, ya que lamentablemente estamos más en contacto de ello de lo que creemos. Inclusive también podemos ver cómo existe un abuso dentro de los medicamentos. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en donde una persona no puede ser atendida o no puede ser salvada debido a que existía un padecimiento anterior al consumismo extremo de los medicamentos, la cual es una problemática súper importante que se tiene que tratar ya que existen bastantes situaciones en donde se pone en riesgo al ser humano porque no existe un control adecuado de medicamentos. Y aparte de ello, existen en muchas situaciones o muchos lugares de salud o centros de salud gubernamentales en donde muchas personas llegan a morir por no tener acceso a medicinas. Con esta fotografía quise retratar la pérdida de fe, la cual yo creo que todos hemos estado relacionados o hemos sentido esto en algún punto de nuestras vidas actualmente, ya que con la pandemia considero yo que se intensificó aún más esta problemática o este pensamiento de pérdida de fe, o también pérdida de la religión, de la creencia, en donde, como se comenta en una parte de la lectura, que existieron o existen distintas personas que retan a Dios o retan a la religión misma por no ayudar en una situación de riesgo, una situación de estrés como es la pérdida de algún familiar cercano, que llega a ser bastante duro y llegan a insultar crucifijos y distintas figuras religiosamente importantes como lo son vírgenes, Biblias y aspectos de la religión. Esta fotografía es de tipo documental. Pueden encontrar este lugar donde se conmemora a ciertas personas, a ciertas mujeres que han sido víctimas del feminicidio y de distintos tipos de violencia que existen dentro de la sociedad. Con esta fotografía yo trato de explicar o dar a entender, y creo que se da a entender sola la fotografía, la normalización de la violencia. ¿Cuántas veces como ciudadanos no hemos sido partícipes o hemos sido víctimas o también observadores de distintas violencias que hay día con día? Con esta fotografía, hablando sobre el feminicidio, que es un tema súper recurrente actualmente y siempre lo ha sido, solamente que ahora tiene un poco más de visibilidad con redes sociales, con el feminismo mismo, que se hacen más marchas y situaciones de todo tipo, en donde se pide justicia y se pide que se pare esta normalización. La siguiente fotografía la tomé como un autorretrato y lo hago con la intención de mostrar lo que es el colapso del cuerpo. Jugué con la sobreexposición en donde me moví de ciertas maneras para poder mostrar como que esta distensión, como si hubiera dos personas, como el desprendimiento del cuerpo o del alma. Con esto quise intentar a entender que en ciertas situaciones existe un desprendimiento del cuerpo y del alma. Esta fotografía la tomé dentro del Museo Marco, el cual es una exposición. Dentro de esta exposición se pueden ver unos impermeables colgados dentro de un cuarto totalmente oscuro que da la ilusión como si los impermeables estuvieran flotando o que no tienen una estructura por dentro o algo que los sostenga, simplemente flotan. Dentro de esta fotografía mi intención era poder demostrar lo que es el tema de la muerte como tal, ya que lo que yo quería demostrar era cuántas personas han muerto sin poder tener un final justo o una muerte digna, si se puede decir. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas personas, por la sobreexplotación laboral y sobre la explotación que nos rige el mismo sistema, por ser empleado, por ser
una persona trabajadora no se ha podido atender los problemas de salud o pasar hambre, aún estando enfermo y culminar con la muerte misma, sin poder tener un descanso en paz o una muerte digna. Esta fotografía la tomé a mi abuela, la cual estaba haciendo comida dentro de mi casa, y me pareció bastante curioso el proceso que es amasar. Con esto quería retratar lo que es el hambre, el cómo utilizamos las manos para muchísimas situaciones, como lo es el amasar y también lo que es el pedir. Es bastante complicado y cuestionable poder comprender las situaciones de los demás que pasan por hambre, por distintas situaciones en donde llegan a pasar por muchos procesos, como lo es la enfermedad, la crisis, el colapso, los nervios, la ansiedad y muchísimos más procesos y cuestionamientos fisiológicos que el hambre lo llega a detonar. Entonces me pareció bastante importante hacer mención de lo valiosas que son las manos para poder crear y para poder saciar nuestra hambre. Esta fotografía es de tipo documental y con ello quería demostrar lo que es la capacidad de la pérdida de confiar y tener fe. Cómo existe esta cuestión de cómo se pierde la fe debido a una situación externa a la que hemos vivido. Es bastante impresionante cómo es que se puede perder esto mismo, como en la situación de la lectura que comenta que una persona comienza a retar a la religión misma, metiéndose con Dios y con Jesús, ya que no pudo salvar a una persona que es de su querer. Con ello quise demostrar como esta silueta extraña en donde no se puede ni siquiera reconocer, porque es como ni siquiera puedes reconocerte a ti mismo, ya que no tienes ni siquiera la capacidad de confiar ni de tener fe. Y para mí la confianza es de las cosas más nobles y más puras que existe dentro del ser humano. Y perder la confianza, perder este cariño o esta ideología de la confianza es para mí un colapso del cuerpo, un colapso del alma. Con esta fotografía es de tipo documental. Quise intentar retratar lo que es la melancolía. Por ello intenté usar un plano bastante abierto y que la persona que estuviera sentada dentro de la banca se viera demasiado pequeña, porque yo creo o considero que la melancolía es así. Es estar solo en un vacío bastante grande, hasta inclusive infinito, en donde ni siquiera puedes encontrarte a ti mismo